cuando esté cayendo el problema ya va a ser demasiado tarde. ¿Esa es una burbuja? ¿Es una burbuja? ¿Tú qué piensas? No conozco los datos de la economía boliviana como para decirte si tenemos una burbuja en Bolivia, en el sector financiero boliviano. Lo que sí sabemos es que tenemos una burbuja financiera a nivel de países desarrollados, que va a reventar como cualquier burbuja. Es inevitable. Entonces no sé. Lo que va a suceder en Estados Unidos es que de ahí va a desaparecer fácil el 50% de su economía. Sí, fácil, 50%, porque en este momento hasta 2/3 de sus salarios son empleados estatales, empleados municipales o empleados federales. ¿Qué va a suceder? Entonces, la demanda se va a reducir impresionantemente. Países como México, que dependen de exportar a Estados Unidos, van a estirar la pata prácticamente. Países como China, que dependen de exportar a Estados Unidos, todo su sector exportador en exceso tiene que colapsar, tiene que reformarse. Japón, que debe de vender en Estados Unidos, va a caer en gran parte. Europa, que existe por exportar a Estados Unidos, va a colapsar en gran parte también. Las únicas economías que se van a salvar de ver su nivel de vida muy afectado, porque va a caer entre un 40-50% en Europa, en Estados Unidos. Las únicas economías son las economías del fondo, como Bolivia. A mí me parece eso un gran consuelo en este escenario, porque vean lo que han sido las manifestaciones de los indignados. Los cretinos franceses tienen entre sus jóvenes entre 15 y 20% de desempleo, no desde 2008, desde el 2000, 15 y 20% de desempleo, y en los barrios bajos llega al 50%, desde el 2000, no desde hoy, desde hace 10 años. Entonces, esas economías que vivían gastando tanto dinero que no tenían, van a ver su nivel de vida muy, muy, muy afectado. Vamos a ver lo peor de la humanidad en este momento, pero también vamos a ver lo mejor de la humanidad. Un desastre de estas magnitudes saca lo mejor y lo peor en nosotros. Yo diría que Estados Unidos va a tener caos así con matanzas, manifestaciones, saqueos o intentos de saqueos, máximo unos 10 días. Lo peor es qué va a suceder en China. China ya tiene, creo que cada año tiene más de 20,000 manifestaciones violentas en contra del Estado. China tiene que, reestructurar su economía, reestructurar su Estado, reestructurar su... Va a ser un gran desafío para todos. ¿Quién se va a salvar de esto? Bolivia, Zimbabue, Venezuela, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Que depende del 95% de exportación de petróleo. Y creo que el 85% de su petróleo exporta a Estados Unidos. Se lo van a comer a Hugo Chávez. Los que se están tratando en otros países. ¿Qué es capitalismo? Capitalismo es el sector privado. ¿Dónde hay sector privado en todo lo que hemos visto? ¿Tú crees que Bill Gates tiene su portaaviones? Es el gobierno de los Estados Unidos los que tienen su portaaviones. La Reserva Federal es el gobierno de los Estados Unidos. Freddie Mac, Fannie Mae, empresas que aportan al sector de bienes raíces, son el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién tiene el gran problema en este momento en Grecia? El gobierno griego. Son los estados los que están perjudicando a sus economías. Aquí no hay libre mercado. Hay todo lo contrario. Hay monopolio estatal. ¿Quiénes son las empresas a las que les va bien? Goldman Sachs, JP Morgan. ¿Quiénes son los que tienen bonos multimillonarios después de estar prácticamente en quiebra?
las cajas, las grandes empresas que están en colusión con el gobierno. Porque eso es una trampa, pero es una trampa estatal. A menos que Bill Gates comience a hacer sus portaaviones. Una preguntita más. Adelante. ¿Cómo aprecias esto? Tú dices que posiblemente la economía puede tornar. Bueno, en primer lugar, hay dos puntos completamente válidos, que son completamente ciertos. En este momento, uno de los grandes desafíos que enfrentamos como sociedades es que hay de aquellas sociedades cuyo único horizonte es la inmigración. Prácticamente ya no va a haber a dónde emigrar. Entonces, digamos, ¿qué va a suceder? O sea, hay una desesperanza social. Ese es un factor muy importante. Pero también no hay que olvidar que no va a desaparecer la economía del mundo. O sea, va a desaparecer un 50% de la economía de Estados Unidos. Del mercado de derivativos tal vez desaparezca todo, pero ese es dinero, no va a desaparecer la vaca. Va a desaparecer el dinero con el que estaban apostando sobre la vaca. Ese es un hecho. Ese es un hecho que hay que ver cómo afecta. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia en cuanto a inmigración se refiere? En primer lugar, bueno, esto es un gran problema en cualquier parte, pero o sea, nosotros podemos trabajar y hacer algo para alguien y somos baratos. En cambio allá no. No, en $13,000 me puedes hacer un saco, me puedes hacer una polera, me puedes hacer un reloj, ¿qué me puedes hacer? Nada. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de competir a ciertos niveles que ellos no tienen. Yo puedo hacer páginas web para China, para Japón. ¿Y cuánto voy a costar yo solo para vivir? Muchísimo menos que un español. Pero igual, obviamente, nosotros podemos crecer, entonces habrá que ver si tenemos la fuerza para darles trabajos a los emigrantes que no puedan salir, porque no van a poder salir ahora, y a los emigrantes que retornen. Habrá que ver. Si lo hacemos bien, sí. Y no solo eso, tenemos que hacer un control de natalidad, pero ya no más. En primer lugar, ¿cierto? A todos somos 7,000 millones. Y hay otro factor más. Hay otro factor que sí nos va a hacer muchísimo daño. Ya no van a tener plata para regalarnos. $900 millones han entrado en ayuda directa a través del Estado al gobierno durante el gobierno de Evo Morales. Este año la ayuda holandesa ya se fue. La ayuda holandesa ya no está cooperando. En Estados Unidos no van a tener un peso porque van a tener que ayudarse a sí mismos. En Dinamarca lo mismo. Tal vez Dinamarca esté bien porque tienen empresas de alta tecnología, pero el resto de Europa va a estar tan empobrecida que el destino de sus propias ayudas va a ser sus países. Como ustedes saben, el gobierno boliviano prácticamente no existe sin ayuda. Todo es parte del Fondo Monetario Internacional, ayuda del Banco Mundial, ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, la ONG Tantitos, ayuda europea, etc. Entonces, todo ese dinero de ONGs que hay en el país va a desaparecer. Todas las personas que tenían buenos salarios en las ONGs va a colapsar. O se va a reducir muchísimo. Se va a reducir, no sé en cuánto se podría reducir. Y también hay que ver que como seguimos siendo un país pobre y va a haber siguiendo mucho dinero en el mundo, a través de la ayuda privada tal vez se puede, digamos, balancear un poco eso. Adelante Marco. Por ejemplo. Bueno, digamos que hay un nivel de riqueza que se repartiría entre la mitad de la población. Todos viviríamos mejor. Pero dense cuenta de que este problema va a generar muchísimos problemas y gran parte de la población de África, digamos, creo que se van a morir 10 millones de personas, se van a morir de hambre. Eso va a aumentar, o sea, va a haber millones de personas que se van a morir de hambre. ¿Qué va a suceder en Venezuela? Que depende del 95% de su exportación de petróleo. Y no solo eso, ellos importan, creo que importan hasta el 90 y tantos % de sus productos. Comida, leche. ¿Cómo vas a pagar por eso?
Entonces, se viene una gran crisis humanitaria de muertos de hambre. Pero lastimosamente, bueno, no sé. Lastimosamente no perjudica eso. Mejora. No va a perjudicar. Bueno, entonces, como pueden ver, el tema da para largo, es muy complejo. Vayan y repartan esta información porque no hay cómo escapársele. Los políticos son los mismos en todas partes. Los que manejan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, son un ejército de inútiles. Lo han demostrado. Los franceses vienen siendo incapaces de superar más de 11 años de entre el 15 y 20% de desempleo entre los jóvenes. Y créanme que si hablamos de Japón, China y lo demás, está bastante fregado también. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su paciencia. Gracias.